Colombia, al igual que toda la América hispana, proviene fundamentalmente de una herencia básica, una herencia civilizacional, que es la herencia de la monarquía católica, que funda un gran reino y que funda un reino que además se basa en una particularidad importante, fundamental, que es la fundación de ciudades. Lo que los españoles hicieron fue crear una civilización, como lo ha afirmado, por ejemplo, Tomás Pérez Bejo o el mismo Jaime Rodríguez, y esta civilización se ha basado básicamente, por encima de cualquier otra característica, en la fundación de ciudades. Esto tiene un impacto muy importante a lo largo del siglo XIX porque permitió la creación de una serie de naciones, la creación de una serie de estados en medio de unos conflictos profundos que se dan después de la implosión de la monarquía católica y conflictos que estaban protagonizados principalmente por el papel destacado, el papel sobresaliente de las ciudades. En esta perspectiva aparece, digamos, uno de los fenómenos más interesantes y es que, como en su momento lo ha planteado Tomás Pérez Bejo, casi que podría decirse, se fundaron capitales para los estados, es decir, se inventaron ciudades que pudieran ser centros de los estados mismos, de estados que no existían, de estados que representaban naciones que no tenían ninguna posibilidad de concentrarse o tener una identidad política activa, pero por el contrario, resulta que en medio de la disputa entre las ciudades que aparecían o que pretendían tener poder con ciudades que pretendían no dejarse gobernar, el caso, por ejemplo, de Ciudad de México con Veracruz o el caso de Bogotá con Medellín o con Barranquilla o con la misma Cartagena o el caso de Lima con Arequipa o el caso de Buenos Aires con Córdoba, lo que termina sucediendo en el contexto es la fundación de estados para la ciudad. Es decir, empiezan a fundarse estados, empiezan a crearse estados que pudieran referenciar el poder político de una ciudad de forma, digamos, detallada, de forma específica y central. ¿Por qué plantear este tema, esta perspectiva a comienzos del siglo XXI? Quizás por un detalle fundamental en este contexto. Y el detalle tiene que ver con un debate de fondo, y es que existe la idea, a veces muy equivocada, de creer que América Latina es una sociedad fundamentalmente campesina o agraria, cuando en realidad América Latina, por lo menos me refiero a la América hispana, es una sociedad fundamentalmente urbana. Esto explica uno de los fenómenos más interesantes y más importantes a lo largo del siglo XX, y es la aparición, la consolidación de grandes centros urbanos donde aparecen una serie de transformaciones que hicieron que finalmente, sobre todo después de la década de 1950, algunos de estos centros urbanos se convirtieran fundamentalmente en cabezas de las sociedades, en áreas con primacía urbana sobre el resto de la sociedad, pero sobre todo el referente político, económico y cultural de esos estados. Es lo que ha pasado, por ejemplo, con Ciudad de México, o lo que ha pasado con Bogotá, o lo que ha pasado también con Buenos Aires, o el mismo Santiago de Chile, o Lima. Son ciudades que establecen primacías urbanas sobre las antiguas redes urbanas que existían durante todo el periodo hispánico. Aquí es importante quizás anotar uno de los, digamos, elementos curiosos más interesantes, y es que, por ejemplo, en el caso de Ciudad de México hay una especie de pérdida de la valoración de la importancia política que Ciudad de México tenía en sí misma, y es que Ciudad de México era fundamentalmente la ciudad más importante de todo el mundo hispánico. En Ciudad de México hubo imprentas primero que en Madrid, en Ciudad de México hubo una gran cantidad de colecciones de libros incluso antes que en Madrid, y era quizás la ciudad más importante de toda la monarquía católica por encima de Madrid mismo, y eso, digamos, le daba ya una posición de primacía importante. Volviendo al contexto del siglo XXI, aparece una de las preguntas, y digamos, centrando esta pregunta frente a Colombia y la Colombia contemporánea, aparece quizás uno de los fenómenos más interesantes y más importantes en este contexto, y es que la pregunta es, bueno, ¿y qué ha pasado con la sociedad colombiana? ¿Cuáles han sido sus principales transformaciones? Hay que decir que en las últimas 3 o 4 décadas Colombia se ha transformado de manera absolutamente asombrosa. Si hiciéramos una fotografía del colombiano contemporáneo, del colombiano, si pudiéramos imaginarnos una especie de qué es el colombiano promedio contemporáneo, con ese colombiano promedio, por ejemplo, de la década de 1920, encontraríamos muchos rasgos muy importantes.
pero quisiera destacar 3 o 4 rasgos principales. Primero y fundamental, es un colombiano que en esencia tiende a ser urbano o que su vida tiende a girar sobre núcleos o con respecto a núcleos urbanos. Segundo, es un colombiano que tiene una fuerte capacidad de ser principalmente, digamos, de inventarse una vida moderna en términos de cómo se ha entendido la modernidad, la voluntad individual, la voluntad de hacer su propia capacidad, de definir sus propias opciones, y eso solo se logra en un contexto urbano. Tercero, y esto es muy interesante, es un colombiano que está muy conectado con los medios de comunicación, con las redes sociales, con la telefonía celular, está muy conectado con tendencias globales, está muy conectado con lo que pasa en su entorno y entornos parecidos y semejantes. Y cuarto, hay uno de los fenómenos más importantes, es un digamos, ha tenido una fuerte transformación en sus gustos y en su vida, y aparecen asuntos que son muy interesantes como la necesidad de tener un acceso a mayores bienes culturales, la necesidad de tener un mayor acceso a bienes con una mayor capacidad de formas de tener una interrelación más directa con la sociedad, exigiendo cada vez más calidad, por ejemplo, en servicios públicos domiciliarios, por ejemplo, en servicios de entretenimiento y diversión, pero también exigiendo cada vez mayor calidad, por ejemplo, en educación o en empleos o una demanda de empleos mejor remunerados. Todo este asunto tiene un escenario importante, y es que tiene un escenario básico, y es que está enmarcado en el escenario de lo urbano. Lo urbano aparece como la gran transformación, la transformación más importante, y se hace fundamentalmente en un mecanismo o en un contexto de transformación de la sociedad. Pongamos algunos datos para que sepamos de qué estamos hablando. En la década de 1950, una ciudad como Bogotá tenía aproximadamente 500.000 habitantes. 60 años después, Bogotá es una ciudad que está por encima de los 8.500.000 habitantes. Si miramos la misma proporción, por ejemplo, en el caso de Medellín, considerado por muchos la segunda ciudad más importante del país por su dinámica económica, por su autonomía política, por sus peculiaridades con el resto del contexto nacional, Medellín es una ciudad que pasó de tener menos de 250.000 habitantes en la década de 1920 a estar por encima de los 2.300.000 habitantes en el municipio de Medellín y por encima de los 4.300.000 habitantes en todo el Valle de la Aburrá. Otro tanto sucede con Cali, por encima de los 2.300.000 habitantes, y otro tanto sucede con Barranquilla y Cartagena, que están más o menos alrededor del 1.000.000 de habitantes, dicho hoy a finales del año 2013, como un dato, digamos, que nos permite tener claro en qué estamos planteando este asunto. Esto trae una consecuencia profunda. La sociedad colombiana es, en el contexto del siglo XXI, una sociedad principalmente urbana. Más del 78%, según las estadísticas contemporáneas, marcan, más del 78% de los habitantes son fundamentalmente habitantes urbanos. Y eso ya genera, digamos, una demanda crucial de saber, de entender que la economía es fundamentalmente urbana, que la sociedad es fundamentalmente urbana, que las demandas políticas son fundamentalmente urbanas, y que en ese contexto, obviamente, lo que se producirá es una mayor concentración de la población dentro de las áreas urbanas. Es decir, no es posible imaginarse, no es posible pensar que la sociedad se vaya a ruralizar o se vaya a disgregar de los grandes centros urbanos. E incluso, frente a la dinámica urbana, hay un debate de fondo muy importante. Colombia es un país que se caracteriza por tener todavía más de un 50% de su territorio prácticamente deshabitado. En ese territorio deshabitado, por ejemplo, ante una concentración urbana tan alta, no cabría preguntarse si la sociedad colombiana debería o no fundar nuevas ciudades. Quizás esta no sería la mejor forma de establecer políticas y mecanismos de control territorial, pero a la vez incluso también de asegurar la conservación de recursos naturales, toda vez que se puede concentrar la población en grandes áreas urbanas y no dejar la población dispersa y que genere una mayor depredación de los recursos naturales. Todo este asunto está enmarcado además en un debate de fondo muy crucial, muy importante en la Colombia del siglo XXI. Hoy, más de 110 municipios, pequeños y grandes, en Colombia están experimentando, por ejemplo, problemas de abastecimiento acuífero. Es decir, hay problemas para el mantenimiento de las fuentes hídricas y el abastecimiento de estas, digamos, poblaciones frente a esas posibilidades de abastecimiento que aparecen en este contexto. Algunos ambientalistas han dicho
que si el problema de abastecimiento hídrico no se resuelve con prontitud, obviamente aquí habrá un problema de fondo y es que habrá que reubicar a muchos de estos municipios, lo que implicaría incluso, entre otras, un nuevo reordenamiento territorial del país. Y en el marco de ese reordenamiento territorial, pues obviamente sobrevendrían no solamente movimientos de poblaciones, restablecimiento de límites o redefinición de límites entre municipios y áreas pobladas, sino incluso también una especie de establecimiento de mecanismos con lo que tiene que ver básicamente una redefinición de la sociedad. Dicho de esta forma, como podrán darse cuenta, el problema y el debate de lo urbano en Colombia es urgente y prioritario, sobre todo en lo que tiene que ver con temas de gobierno urbano, establecimiento de condiciones de vida de mejor calidad en cada momento y establecimiento de una economía urbana competitiva, no solo nacional, sino internacionalmente.